con lanzas, llegaban con piedras y ahí mataban a tremendo animal, ¿sí? De decenas de toneladas. Y digo, yo desciendo de cazadores de mamuts. Así, esa es mi raíz. ¿Quién le iba a decir? Que con los avances de la ciencia, resulta que los restos del hombre de Tepexpan, en primera, no son los más antiguos, se acercaron un poquito más, eran 10,000 años, ahorita son solamente 6,000 años, y segundo, no es hombre, es mujer, ¿sí? Entonces descendemos de mujeres cazadoras de mamuts. Ahí como que nos cambió un poquito la historia y ya sacamos a las mujeres de las cuevas, ¿sí? De estar sembrando semillas, ya las sacamos y ya de pronto vimos a las mujeres con una lanza enfrentándose a un mamut. Entonces, damas aquí presentes, siéntanse orgullosas, descienden de cazadoras de mamuts, así de ese tamaño. A lo mejor habían dejado al Señor cuidando a los bebés, no lo sé si eso pasó, pero bueno, la cuestión es que esa es la gente de la cual descendemos. Entonces, ¿qué pasa con Mesoamérica? Mesoamérica es donde viene a cambiar el clima, chicos. De tener un clima, quizá ustedes no conozcan el norte del país, pero el norte es desértico. Chihuahua es desértico, Sonora, Coahuila, son lugares desérticos. Jamás en la noche en el desierto, y es impresionante la bóveda celeste, pero de veras impresionante. Sentimos que las estrellas casi nos pegan en la cabeza. Sí, es precioso el desierto, pero también las condiciones de vida son distintas. Entonces aquí las condiciones de vida que tenemos en la parte de Mesoamérica está lleno así de vegetación, está lleno de ríos. A los lugares donde nos han llevado en estos 2 días, ayer y hoy que hemos estado, no hemos dejado de escuchar agua. Donde quiera que vamos estamos escuchando agua. O sea, una corriente por aquí, otro bote, sino las tira en el suelo, ni siquiera las entierra, las tira en el suelo a las 2, ¿sí? Pero cuando tengan oportunidad de ver otros paisajes, de ver otras latitudes, se darán cuenta de la riqueza que tenemos, una enorme riqueza. Bueno, pues nuestros antepasados igual lo vieron. Y, por ejemplo, tenemos la primera cultura que se desarrolla, y estamos hablando de la cultura olmeca, o los hombres de la tierra del hule. El hule hablando de un árbol, ¿sí? Y que realmente no sabemos de dónde llegaron, ni sabemos a dónde fueron. Solamente sabemos que tenemos ciudades muy importantes en la zona olmeca, como es La Venta, como es Tres Zapotes, y que en el Museo de Arqueología de aquí de Jalapa hay una colección de cabezas monumentales de varias toneladas de peso, que todavía no sabemos el significado de esas cabezas. Se han encontrado, si mal no recuerdo, se han encontrado 17 cabezas, 14 de 17, no me acuerdo bien el dato, pero que todavía no se sabe qué significan. ¿Por qué hacer esas enormes cabezas? No lo sabemos. Lo único que hemos podido identificar es el tipo de boca que tienen. La boca de estas cabezas semeja a la boca de un jaguar. No sabemos si son gobernantes, no sabemos si son guerreros, pero ahí están. Y haber construido esto, ojo, detalle, sin metales, únicamente piedra contra piedra, y haber hecho un pulido y un labrado como el que tienen, han maravillado al mundo. De hecho, si ustedes han ido, creo que hicieron una visita virtual al Museo Nacional de Antropología e Historia, y recordarán que a la entrada del museo está la estatua de Tlaloc, ¿sí? Que para muchos no es Tlaloc, sino es la versión femenina, Chalchihuitlicue. Bueno, dejémoslo por un momento ahí. Se quedó ahí porque no ocupa por la puerta, así de plano, real, ¿eh? No ocupa por la puerta para poder meter a Tlaloc a la sala teotihuacana. Pero ¿saben qué iba a estar originalmente ahí? ¿Cuál era el plan cuando don Pedro Ramírez Vázquez diseñó el Museo Nacional de Antropología? Lo que iba a estar a la entrada se pidió que fuera algo monumental, y lo que propusieron fue una cabeza olmeca. Eso es lo que originalmente iba a estar, ¿sí?, a la entrada del museo, pero era más fácil trasladar de Coachintlán el Tlaloc que desde Veracruz llevar la cabeza olmeca. Entonces por eso decidieron el Tlaloc, pero originalmente iba a estar una cabeza olmeca ahí. Es lo que iba a identificar nuestro Museo Nacional de Antropología e Historia. Pero bueno, se asientan los olmecas, ¿sí? Los olmecas
que Tabasco, amigos, si tienen la oportunidad de ir a Tabasco, aquí ustedes les digo, tienen ríos por todos lados. No, allá los van brincando, casi así, van saltándolos. Permítame, me tengo que tomar un medicamento, así rápido. Gracias. Casi los tienen que ir brincando porque todo Tabasco es agua. Entonces, obviamente, claro, al decir todo Tabasco es agua, estoy usando una metáfora, no vayan a pensar que es un mar. Es una metáfora simplemente de tal cantidad de ríos. Allá cada vez que hay lluvias constantes, se les inundan mucho las ciudades porque se desbordan los grandes ríos. Entonces allá se da esta cultura. ¿Qué pasa con ellos? Que no dejaron una escritura. Entonces no conocemos su historia, solo sabemos el tiempo que estuvieron ahí y que de pronto desaparecieron, de pronto emigraron. Hay muchos que dicen que son los que forman la cultura maya, hay otros que dicen que migraron hacia el norte, ¿sí?, a un área en Guerrero que se llama Mezcala, y que a partir de Mezcala algunos migraron hacia otra gran ciudad. Y esta gran ciudad es precisamente Teotihuacán. Doris, me decías que podía ir viendo las imágenes, aquí es donde estoy. Ya alcancé a ver a los olmecas. Ya, vean, sí necesitaba yo hacerlo. Pero bueno, en el centro del país, en lo que es el Valle de México, ¿sí?, en la parte alta de nuestro país, estamos hablando de 2.400 metros, ahí se nos va a dar una cultura que desgraciadamente, a raíz de la explosión de un volcán, esta cultura quedó tapada por la lava, ¿sí?, y que es la cultura cuicuilca. De hecho, hay dos ciudades importantes, Cuicuilco y Copilco, que están en el sur de la Ciudad de México. Llama la atención que es una pirámide circular, la de Cuicuilco. Y también algo que es muy curioso, esta pirámide, que algunos de ustedes alcanzan a ver, la pirámide de Cuicuilco, está en los patios de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. O sea, la ENA, en sus patios, ahí quedó la pirámide de Cuicuilco. Entonces, aquellos futuros arqueólogos tienen el privilegio de decir, en mi escuela tenía yo una gran zona arqueológica, de las más antiguas de México, pero hizo erupción el volcán Xitle y tapó completamente de lava. Entonces, estos pueblos tuvieron que emigrar, tuvieron que salir de ahí, que por cierto, suena el rumor, ha sonado muy fuerte el rumor, de que se está formando un nuevo volcán en el sur de la Ciudad de México, en esta zona precisamente, ¿sí? Y geólogos de la UNAM, esto es en serio, no estoy bromeando aquí, es en serio, geólogos de la UNAM afirmaron que sí se está formando un nuevo volcán, pero, no se preocupen, no vayan a decir, los chilangos se van a salir para todo el país, pobrecito del país. No, resulta que este volcán sí comenzó su formación, pero se calcula que va a hacer erupción dentro de 800 a 1200 años. O sea que todavía falta muchísimo tiempo para que este volcán haga erupción, pero sí se está formando un volcán. Y es que vivimos en zona volcánica. Ustedes tienen aquí el pico de Orizaba, lo tienen aquí en su estado, que es la montaña más alta en nuestro país y que es un volcán. Y estamos rodeados de volcanes, completamente rodeados. Por todos lados tenemos volcanes. Estamos en un eje llamado neovolcánico. Pues bien, se da esta explosión del volcán Xitle y esto hace que los pobladores avancen hacia diferentes lugares. Uno de ellos es otro probable, ¿sí?, que sería Teotihuacán otra vez. O bien fueron los olmecas que avanzaron hacia arriba, o bien fue por cuestión de la erupción del Xitle que avanzaron hacia el norte. El lago de Texcoco, o lo que era ese gran lago, todo venía del deshielo de los volcanes del Popo y del Ixta, de ahí salen muchos ríos, y de ahí se formó el lago de Texcoco, que sería asiento posteriormente de una gran cultura. Pero bueno, estamos hablando de la época preclásica, ¿sí?, de la época más antigua de las primeras culturas. Hace poquito, fíjense, cosa curiosa, hace poquito se encontró en Cuicuilco una estela,
no estaba grabada, pero sí tenía toda, digamos, la estructura de una estela. Todavía sigue en investigación, lo que sería muy parecido a las estelas zapotecas, nada más que esta no estaba labrada, pero se piensa que pudo haber sido o un reloj o una especie de calendario. Quiere decir que ya había un desarrollo importante entre los cuicuilcas. ¿Sí? Les digo, se está investigando apenas. No tiene mucho que encontraron esta estela. Insisto, no está grabada ni nada. Es solamente la parte larga de esta piedra, pero el lugar donde estaba colocado pues nos da indicativos. Pasamos a la siguiente, profesora, por favor. A ver con cuál seguimos. Ah, ya. ¿Sí? Chichén Itzá. Ok. Mayas. Vamos a los mayas. A ver, amigos, les voy a pedir un favor, pero un favor bien, bien grande. Cuando llegaron los españoles, ¿sí?, decían que de dónde habíamos salido nosotros. Ya vimos ahorita de dónde venimos. Pero ellos no lo entendían, ellos no sabían de glaciaciones ni nada por el estilo. Entonces ellos nos inventaron muchos orígenes, muchos orígenes. Hablemos de los mayas, una grandísima cultura que no sabemos ni el 10%, caray, ni el 10% de lo que es la cultura maya. Nos sigue sorprendiendo y sigue maravillando al mundo. Su calendario era más exacto que el que tenemos ahorita en 2023. Conocían, estamos hablando de que no había metales, de que no había tecnología, obvio, no había celulares, ni internet, ni nada, y conocían los movimientos de los planetas, ¿sí? Y conocían perfectamente las etapas de Venus, las etapas del planeta Marte, de Júpiter, de Saturno. Eso no quiere decir que los mayas perdían el tiempo todo el día acostados viendo estrellas, no, ellos eran excelentes agricultores, ¿sí? Construyeron carreteras, se habla mucho de las famosas carreteras romanas, de ahí el dicho, todos los caminos llevan a Roma, porque Roma hizo carreteras en toda Europa y todas desembocaban en Roma. Bueno, pues los mayas también construyeron carreteras, se llaman sacbés, y muchas de ellas todavía están metidas en la selva. Yo he tenido la oportunidad de estar donde inician los sacbés, y son literalmente carreteras. Hace rato que llegábamos aquí a la escuela, cuando vi a los trabajadores, que no es, digamos, lo que están construyendo no está muy ancho, es para que pase un solo vehículo, ¿sí? No es una autopista lo que están haciendo aquí enfrente, pero los vi trabajando, y cuando los vi, me imaginé a los mayas haciendo los sacbés, que son caminos más o menos de 4 a 5 metros de ancho, y que cruzan la selva por completo. Lo que pasa es que la selva se los ha ido devorando, ¿sí? Pero están ahí los sacbés. Entonces vean la tecnología que tenían los señores mayas, ¿sí?, de hacer carreteras en medio de la selva y que conectaban a grandes ciudades, a Chichén Itzá, a Uxmal, a Palenque, etcétera, estaban conectados. ¿Por qué era necesario hacerlo así? Porque si yo me meto a la selva y abro un camino y voy arrancando plantitas y me voy haciendo un camino, la tierra es tan fértil que cuando yo regrese ya está todo lleno de vegetación. Ya se llenó de vegetación. Entonces, ¿por dónde pasé? No lo sé, porque un mes después ya la vegetación ya lo tapó. Entonces teníamos que construir carreteras, o sea, poner suelo firme donde no crecieran las plantas para dejar marcados los caminos por el enorme comercio que había entre ellos. Fíjense ya de lo que estamos hablando, de comercio, ¿sí? Comerciaban entre ellos, entre los diferentes pueblos, y cómo es posible que en Teotihuacán, que estamos hablando del Valle Central, encontráramos figurillas y objetos provenientes de Yucatán. Pues porque había comercio entre ellos. Es más, ¿sí?, en la zona maya se han encontrado objetos que tienen un origen inca. O sea que iban brincando los objetos por la costa, entre pueblo y pueblo, y se han encontrado objetos incas en la zona maya. A ver, como que ya nos está empezando a cambiar un poquito el panorama, porque los españoles dijeron que cuando llegaron que éramos una bola de salvajes. No, comerciábamos entre nosotros y enviábamos objetos, artesanías, etcétera, entre todos los pueblos. O sea que había mucha población y había todo un sistema económico
dentro de estos pueblos. Pero bueno, pasemos de los mayas a otra cultura. Empezando, la base de la pirámide del Sol tiene las mismas medidas de la pirámide principal de los egipcios. Claro, las de ellos, al ser piramidal, tiene una altura mayor. Pero las bases es algo bien curioso. ¿Por qué las bases miden lo mismo? Si allá están en Egipto, si del otro lado del planeta casi, y nosotros acá en América, y las bases son muy, muy similares. Pero ustedes van a notar otra cosa. Ya hace rato lo comentábamos con sus maestros, o ayer en la noche lo comentábamos. Puede llover, puede caer tremenda tormenta, tremendo diluvio. Yo vivo en la zona norte de la Ciudad de México y se nos han inundado las calles, y lo que es Avenida Central, un día sabrán lo que es Avenida Central, se vuelve Canal Central, de cómo se inunda cada vez que hay una lluvia por ahí. Pero las ciudades arqueológicas no se inundan. Nuestras ciudades arqueológicas, cuando han visto en las noticias que diga, ay, se inundó Uxmal, se inundó Palenque, se inundó Monte Albán o Mitla, jamás se inundan. Y llueve bastante. ¿Por qué? Por algo tan simple, chicos, chicas, por algo tan simple de que había drenaje. Y ustedes van a poder ver, por eso les digo, comiencen su paseo en la Ciudadela, comiencen a avanzar, y cada vez que vayan a subir una plataforma, párense en el centro y observen del lado derecho, abajo, hay unos huecos cuadrados. Obsérvenlos bien. Es más, algunos chicos de traviesos se meten por esos huecos, salen del otro lado. Bueno, esos huecos es el drenaje que lleva la salida de las aguas hacia un río que se conoce como el río San Juan, que está ahí abajito. Por eso no se inunda la ciudad, porque teníamos drenaje. Y por ahí también salían las aguas sucias o las aguas negras, se arrojaban hacia ese río. Vámonos un poquito a Europa, ¿sí? En Europa no conocían los drenajes. Entonces ahora la pregunta que imagino que se deberán estar haciendo, ¿y por dónde sacaban las aguas negras? Las aguas sucias, lo que se produce de suciedad en casa. ¿Por dónde salía? Por las ventanas, chicos. Por las ventanas, y ahí viene un dicho muy popular en México. Si algo se le va a caer, si a mi amiga se le va a caer la pluma, le digo, aguas, ¿sí? La pluma. Esa expresión aguas nos la trajeron los españoles, porque en las ciudades españolas, cuando ellos llegaron aquí, Madrid era una aldea de 400 personas, ¿eh? De una vez les digo, era un pequeño pueblito de 400 gentes. Pero bueno, todas las suciedades, ¿sí?, orinaban y defecaban en la famosa basinica o taza de noche. Entonces ellos arrojaban todo a la calle, lo arrojaban por la ventana. Pero como iba pasando gente por aquí, yo estaba obligado a gritarle ¡aguas!, para decirle que iba yo a aventar los orines a la calle. Entonces la gente ya se hacía a un ladito, ¿sí?, y para que no le cayera encima. Imagínense de todas las casas arrojando las vacinicas a la... tenemos. Hemos sido la envidia de muchísimos países. Pero que me salte un poquito de temor, ahorita me regreso a Mesoamérica, se los juro que me regreso, pero yo lo tengo que decir, ¿sí? Les pongo un ejemplo. Japón. Japón ahorita es una potencia mundial. Es una potencia económica y tecnológica mundial. Pero a Japón le cayeron 2 bombas atómicas. Japón perdió la guerra mundial y quedaron completamente destruidos. Y en 70 años se convierten en una potencia. ¿Y qué es Japón? Perdón que lo diga, pero Japón es una piedra a mitad del océano. Es una piedra, no hay nada. Lo único que tiene Japón son japoneses, no hay otra cosa. Porque no tienen petróleo, no tienen fósforo, no tienen zinc, no tienen hierro, no tienen nada. Es una piedra estéril a mitad del océano. Ellos necesitan de todo, ¿sí? Y por eso se fueron a la guerra, para conquistar territorios y empezar a llevar recursos naturales a Japón. Pierden la guerra, pues quedaron peor. ¿Qué hacen ahora los japoneses? Si ustedes revisan nuestros puertos, Puerto Lázaro Cárdenas, que es un puerto que tenemos en Michoacán, puerto de alto cabotaje, salen barcos y barcos y barcos hacia Japón de mineral que nosotros les vendemos a los japoneses, y sale la piedra con hierro, ¿sí?, directo a Japón, y ellos están comprando pura materia prima. ¿Y qué es lo que hacen? Convertirla en coches, en computadoras, etcétera, y nos la venden. Y nosotros se las compramos, pero todo el material viene de nuestras minas.
Entonces es lo que tuvieron que aprender a hacer los japoneses. Culturalmente nos llevan mucha delantera, culturalmente. No en conocimiento, en cultura, porque ellos sí aman su cultura. Ellos se sienten orgullosos de ser japoneses, ¿sí? Y a nosotros nos falta mucho para sentirnos orgullosos todos de ser mexicanos, pero porque no conocemos precisamente estas culturas. Pasemos a la siguiente, por favor. Los zapotecos. Los zapotecos, estamos hablando de Oaxaca. La ciudad es bonita, la ciudad de Monte Albán es bonita, pero lo que es más impactante, fíjense, podemos subir, bajar los edificios, hay algunas estelas con personajes como en movimiento, ¿sí? Es bonita la ciudad, está bien, bravo, pero lo que impacta, si lo razonamos un poquito, es que no era un cerro cualquiera, era una montaña, y de pronto los zapotecos cortaron toda esa explanada que ustedes ven, la cortaron, la rebanaron por completo. Y estamos hablando de hace 1500 años. Vuelvo a lo mismo, no había metales, era piedra contra piedra, y fueron capaces, ¿sí?, de cortar toda una montaña y hacer una enorme ciudad ahí en Monte Albán. Excelentes guerreros en Monte Albán, pero sobre todo lo que más impresiona son las tumbas, la riqueza de las tumbas, ¿sí?, sus rituales de muerto. Entonces las tumbas en Monte Albán nos han dado tesoros riquísimos, y no estoy hablando de dinero, sino riquísimos en cuanto a orfebrería. Hay un anillo, yo lo he comentado en otras conferencias, que desgraciadamente ya no lo tienen en las vitrinas del Museo Nacional de Antropología e Historia. Yo me acuerdo que yo iba al museo y entraba a la sala zapoteca solamente a ver un anillo que tenían ahí en lo que es la vitrina de la tumba 7 de Monte Albán. Y yo entraba y veía los pectorales, muy bonito, todo aquello muy bonito, pero yo entraba a ver ese anillo y me le quedaba viendo, ¿sí? Les digo, no está ahí, está a resguardo, no crean que me lo robé, no, está a resguardo, ¿sí? Pero resulta que lo maravilloso de ese anillo es que la mitad era de plata y la mitad era de oro, o sea, mitad y mitad. Uno dirá, ¿y eso qué chiste tiene? Pero el chiste es que se funden a temperaturas distintas, ¿sí? La plata se funde a una temperatura mucho menor que el oro. Entonces, ¿cómo hicieron para soldarlos? Si al momento de que le daba la parte más caliente, fundía la otra. ¿Cómo le hicieron para fundirlos? O sea, para juntarlos. Y que la mitad exactamente no es pegamento. La mitad fuera oro y la mitad fuera plata. Y estamos hablando de hace 1500 años. ¿Cómo lo hicieron? En su tiempo los arqueólogos no sabían. Pero ahí estaba el anillo. Y les digo, no tenía pegamento. Y yo entraba nada más a ver ese anillo, porque digo, ¿qué tecnología usaban? Supuestamente éramos los chaparritos salvajes prietitos, ¿eh? No se olviden de eso, porque con eso voy a ir cerrando. Pasamos a la siguiente, por favor. Estamos hablando ahorita de la época clásica, ¿sí? Y, nos vamos, los toltecas. Amigos, los toltecas. Teotihuacán es invadida, aproximadamente por el año 900, Teotihuacán es invadida por pueblos bárbaros del norte, pueblos más primitivos, que invaden la ciudad, queman la ciudad y empiezan a huir los teotihuacanos. Teotihuacán fue una ciudad que en su momento tuvo alrededor de 400,000 habitantes, una ciudad muy grande. Entonces, muchos de ellos se disgregan así por varias regiones, otros no avanzan tanto y fundan una nueva civilización o una nueva cultura, los toltecas, que los conocemos por los atlantes, los famosos atlantes, que fíjense, desde ahí están los errores, ¿sí? Y con esto cierro la parte de los mayas. ¿De dónde venían los mayas? Pues decían que venían de la Atlántida. No es cierto, o sea, son inventos porque no saben qué decir. Bueno, pues los atlantes de Tula les dicen atlantes porque son guerreros de la Atlántida. No es cierto, la Atlántida es un mito de Sócrates. Ustedes lo pueden encontrar en los diálogos de Platón, que los diálogos de Platón no habla de Platón, habla de Sócrates. Se me hace muy absurdo el nombre, diálogos de Platón, y todo lo que dice ahí es de Sócrates, pero bueno, ahí es donde platica Sócrates de que hubo una vez una isla, y esta isla tenía una gran civilización, y se hundió, y los atlantes, los pocos que salvaron, se fueron a diferentes lugares, y como los europeos no sabían a dónde se habían ido, pensaban que habían llegado a estas tierras. Y por eso decían que los mayas eran descendientes de los atlantes, y cuando conocieron Tula, pensaron que los guerreros
Los 8 grandes guerreros que había ahí, que nada más sobreviven 4, eran los guerreros Atlantes. Y por eso le decimos erróneamente Atlantes. Que me encanta cuando voy a la zona arqueológica, que nos visitan amigos y los llevamos a Teotihuacán o a Tula. Me encanta, ¿sí? Cuando entramos, después del museo, te lleva el caminito y del lado derecho vamos a encontrar un juego de pelota. Tula tiene varios juegos de pelota, que se pueden visitar solo 2, pero tiene creo que 7 juegos de pelota. O sea que se ve que jugaban bastante ahí, ¿sí? El primero que encontramos es el más grande y es uno de los más grandes de Mesoamérica. Y casi siempre me encuentro al guía de turistas que tiene ahí como 30 o 40 turistas extranjeros, luego les notas que son gringos, canadienses, europeos, y que empieza a platicarles. Pues miren, es que aquí se hacía el juego de pelota, ustedes vean, había unos aros, uno de cada lado, y de pronto con una pelota de caucho, le pegaban con el codo, le pegaban con el hombro, con la cadera, con la rodilla, hasta que lograban hacer pasar la esfera por ese aro, y era el equipo que ganaba. Y este partido podía durar días enteros, en lo que le podían atinar ese agujerito con la pelota, ¿sí? Y el equipo que perdía lo sacrificaban. Y los turistas se quedan, oh my God, ¿sí? Criminals. O sea, nos ven como asesinos, como criminales, que porque el equipo que perdía lo sacrificaban. Chicos, cuidado con todo eso. Porque aparte lo cuentan los guías de turistas y los turistas se quedan tan impactados que le dan más propina al guía de turistas, pero lo que está diciendo son mentiras. En el caso del juego de pelota, sí es una mentira, no se sacrificaba a la gente que perdía, ¿sí? Los sacrificios humanos sí existieron, pero no en la magnitud que lo platican los conquistadores. Ahí es una exageración terrible la que hicieron los conquistadores, y en el juego de pelota no se sacrificaba. Yo les he dicho en otras conferencias, ojalá y sí se sacrificara al equipo perdedor, ¿sí? Ya estaría yo esperando a los mexicanos que perdieron ahora en Qatar, ya los estaría esperando y sí me los llevo a la piedra de sacrificios, así de plano, qué manera de perder el mundial. Ahora que perdieron con Estados Unidos, no hombre, con qué gusto los recibía yo por acá, ¿sí? Pero no era así, siempre nos quieren hacer ver como pueblos salvajes. Pero bueno, tenemos a los grandes toltecas. Ahí van a ser, chicos, van a ser un personaje que es una deidad, pero también fue un personaje real, que se llama Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl. Lo repito, va a costar un poquito de trabajo anotarlo, es Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl, que él nace en el estado de Morelos. O sea, ahí lo da a luz su mamá, pero él es descendiente de toltecas, se lo llevan a Tula y él termina gobernando Tula. Lo repito, Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl, y termina siendo gobernante de Tula. Entonces dice la leyenda que en una ocasión, ¿sí?, uno de sus hermanos lo emborracha a Quetzalcóatl y ya borracho abusa de una de sus hermanas. Entonces cuando él despierta de la borrachera se da cuenta de lo que había cometido y que era un acto abominable haber abusado de su propia hermana, y decide renunciar a ser jefe o emperador de los toltecas, y se exilia y se viene a la costa. Y aquí adelantito por Veracruz dice la leyenda que construyó una balsa con serpientes, se subió esa balsa y se fue hasta que se perdió en el horizonte, pero prometió que un día iba a regresar. Este fue el Seacatl Quetzalcóatl, Topiltzin Quetzalcóatl real, el verdadero, el ser humano, ¿sí? Y prometió que un día iba a regresar. Y tenemos al otro, lo que es la serpiente emplumada, que es toda una leyenda, la serpiente emplumada, y ahorita les explico esa parte. Cosa curiosa, en el año que él dijo que iba a regresar, sería el año prehispánico, el año latino, basado en el año prehispánico, de 1519. Y justo en ese año llega Hernán Cortés, ¿sí? Entonces al principio, ¿qué pasó aquí? Fue cuando nos dijo Quetzalcóatl que iba a regresar. Entonces este es Quetzalcóatl, no. Hay una confusión ahí porque dicen que pensábamos que era Quetzalcóatl. No, pensábamos que era enviado de Quetzalcóatl, no el mero Quetzalcóatl, pero sí que eran enviados o que eran sacerdotes,
o algo así, sí se les llegó a confundir. Ya después nos dimos cuenta de que eran unos invasores, ¿sí? Pero hasta después. Pero bueno, esos fueron los toltecas. Y los toltecas igual, si ustedes van a Tula un día, todavía van a ver las paredes, chicos, se ven las paredes ennegrecidas, todavía ahora, ennegrecidas de cómo se incendió la ciudad. También ellos fueron invadidos y se fueron a otra. Mejor se caen esos edificios que los edificios de Tula, que están por gravedad únicamente. ¿Cómo lo hicieron? No lo sabemos. No lo sabemos. Obviamente ahorita hay residuos, se ha metido tierra, ¿sí? Pero son pequeñas líneas de tierra únicamente, pero realmente no se utilizó ningún pegamento. No se utilizó. Entonces, veamos la grandeza de estas culturas, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Híjole, ya me emocioné y todavía les debo varias cosas. Ya me emocioné. Los tarascos. Tarascos, la zona de Michoacán. Los tarascos, me voy a ir rápido con ellos, que era un gran imperio, el Tarasco, y que 2 veces pelearon con los mexicas y las 2 veces derrotaron a los mexicas. ¿Sí? Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, y vemos lo que sería el Tajín, o la zona de los Totonacas, la zona norte del estado de Veracruz. Ustedes aquí la tienen, aquí adelantito la tienen, y su emblemática pirámide de los nichos, con 365, 80.400 hombres en solo 3 días. En 4 días, perdón. Una exageración que anoche echamos por los suelos. Hasta el burro está pensando lo mismo que yo. ¿Sí? Hasta él, cuando hablé de Diego Durán, óiganlo lo que dijo el burro. Ahí está, lo que él opina. No lo digo solo yo, que conste. Entonces, es una exageración si hablamos de dónde están los restos humanos, qué hicieron con los restos humanos de 80.400 hombres, las montañas de carne humana, de piernas, brazos, culturas nos la trajeron. Sí, pero hasta después, los primeros que llegaron a destruir nuestras ciudades. La primera que destruyen es en Puala, aquí en Veracruz. En Cholula hacen una terrible matanza. Después sería la matanza del Templo Mayor y después sería destruir por completo Tenochtitlan. Por eso apenas están encontrando muchos restos de Tenochtitlan. Ellos llegaron, sí, con su espada. Ellos, a sus aliados, porque consiguieron muchos aliados, después los traicionaron y los convirtieron en esclavos. Nos llevó 300 años quitarnos a esa gente de encima. No fue fácil, chicos, la guerra de independencia no fue fácil. Fueron 11 años de guerra y que ustedes también vivieron aquí en Veracruz. Y que ustedes aquí en el camino entre Jalapa y Veracruz tienen puente nacional. Y puente nacional fue defendido por don Nicolás Bravo, por Guadalupe Victoria. Ustedes vivieron la independencia aquí. Ustedes aquí en Veracruz vieron pasar a los ejércitos norteamericanos, siguiendo la ruta de Cortés, vieron pasar a los ejércitos norteamericanos. Jalapa fue un hospital después de la batalla de la Angostura, de Cerro Gordo. Fue todo un hospital, fue terrible, y ahí se acantonaron los ejércitos norteamericanos. Ustedes vieron pasar la guerra de Reforma, ustedes vieron pasar aquí la Revolución Mexicana. Chicos, por estos caminos pasaron, por estos caminos se movieron. Para donde quiera que volteen, chicos, no solamente ven paisajes, para donde quiera que volteen ven historia, porque estamos llenos de historia. Entonces, chicos, yo quiero cerrar con esto, ¿sí? Yo quiero agradecerles a sus maestros el esfuerzo que hicieron para podernos traer, para poderles dar esta plática. Pero el objetivo de ellos era que nosotros les diéramos este mensaje. Y ahorita voy a preguntas y respuestas, ¿sí? Cuando terminó nuestra guerra de independencia, queríamos seguir siendo españoles y hasta hicimos un imperio, el imperio de Iturbide. 100 años después, todos nos creíamos franceses y queríamos imitar a los franceses para todo. 100 años después, o sea, ya en ese tiempo, todos nos sentimos americanos y todos lo queremos igual que los americanos. La pregunta es, ¿y cuándo vamos a querer ser mexicanos? ¿Cuándo? Cuando conozcamos un poquito de lo que ahorita platicamos, de sentirnos orgullosos
de ser mexicanos, de tener esta tierra que nos ha alimentado. Esta tierra alimentó a mis padres, a mis abuelos, a mis bisabuelos. Por esta tierra luchó mucha gente para que nosotros hoy podamos estar aquí en una escuela, ¿sí? Pasaron muchos años. El analfabetismo era terrible en México. Durante la época colonial, la iglesia lo tenía todo controlado y no cualquiera podía estudiar. Ahora ustedes tienen ese privilegio de poder tener escuelas como estas, por ejemplo, y de que tienen un equipo de maestros que está con ustedes. Eso no lo vivieron los chicos de antes. No podían estudiar si no tenían ese privilegio. Entonces, chicos, aprovechenlo, ya que ustedes lo tienen. Primero, aprovechamiento. Y segundo, siéntanse orgullosos de ser mexicanos. Muchos quisieran tener lo que nosotros tenemos. Es más, los americanos, una sola de nuestras pirámides estarían vueltos locos de felicidad. Vamos, de los americanos o norteamericanos, ni siquiera la Estatua de la Libertad, que es su símbolo, se las regalaron los franceses, la Estatua de la Libertad. Ellos no tienen esa cultura que nosotros tenemos. Entonces, último dicho, para que se lo lleven a su casa, ¿sí? Nadie puede amar lo que no conoce. Si queremos amar a México, hay que conocerlo, chicos. Hay que conocer nuestro México. No solo su historia, su geografía, a su gente, su tecnología, tantas cosas que tenemos en México. En México, desgraciadamente, tenemos una fuga de cerebros enorme. Muchos de nuestros jóvenes se titulan, muchos de nuestros jóvenes ganan olimpiadas de matemáticas, olimpiadas compiten con robots, ¿sí? O sea, ¿cómo se llama? ¿Metro qué? Siendo sus maestros. Chicos, aprovechen esta gran oportunidad, de veras aprovechenla, ¿sí? Y vamos a aprender a amar a México. Por mi parte es todo, pasamos a preguntas y respuestas.